saludo muy cordial para todos ustedes. Soy Gonzalo Fernández Sanz, misionero claretiano, vicario general y prefecto general de espiritualidad de los misioneros claretianos. A mí me gustaría compartir de hermano a hermano algunas pequeñas indicaciones o algunas pistas que nos ayuden a desarrollar nuestro trabajo, yo diría nuestra misión, con entusiasmo y muy atados a la realidad de lo que está sucediendo hoy. Vamos con la primera pista. Respira hondo y ajusta las coordenadas. Todos estamos viviendo un tiempo inédito. No sabemos cómo comportarnos ante una pandemia. Hay muchas personas que lo han acusado en su equilibrio psíquico. Quizá tú también, como profesor, como enseñante en uno de nuestros colegios. Así que tómate un tiempo para respirar, hacerte cargo de la situación, para no tener miedo a confesar tus inseguridades y en la medida de lo posible para ajustar tus coordenadas. Cuando uno va a comenzar una navegación, tiene que saber dónde está el norte, dónde está el sur, dónde está el este y dónde está el oeste. Es decir, con pandemia o sin pandemia, ¿cuáles son los valores que para mí son esenciales y a partir de los cuales oriento mi vida? Creo que este ajuste de coordenadas, aparte de proporcionarte estabilidad personal, va a influir mucho en la positividad de tu trabajo como profesor en un colegio claretiano. Segunda pista, no estás solo. La educación es una tarea de equipo. No eres un francotirador que tengas que hacer frente a todos los problemas con tu creatividad. Formas parte de una red. El grupo de profesores de tu colegio, de la provincia claretiana a la que perteneces, de toda la congregación. Cuando uno se sabe parte de una red, miembro de una tripulación, se afrontan de otra manera las cosas, porque entonces se produce el milagro de la complementariedad. Quizá yo no soy bueno para una cosa, pero hay otro compañero o otra compañera mía que sí lo son. Y entonces, en ese juego de relaciones y de encuentros, vamos alumbrando soluciones a problemas para los cuales no hay ningún manual. No creo que ninguno de ustedes haya estudiado cómo comportarse ante una pandemia, cómo afrontar la tarea educativa cuando los muchachos están llenos de incertidumbres y de dudas. Ni siquiera los departamentos de educación de los diversos gobiernos nacionales y autonómicos tienen las ideas muy claras. Por tanto, no nos sobrecarguemos de una responsabilidad excesiva. Dialoguemos entre nosotros, compartamos, vayamos descubriendo cada día lo que conviene hacer. La tercera pista, la educación es una siembra, no una cosecha. Si tuviera que poner un subtítulo a nuestra misión como educadores, yo diría, somos sembradores. Quizá más adelante, no sabemos cuándo, se vayan produciendo cosechas. No es nuestra tarea. La nuestra es la de sembrar semillas. Y para iluminar qué significa esto en la práctica, nada mejor que la parábola del sembrador que Jesús cuenta a sus discípulos para afrontar una crisis que seguramente también es la crisis de nosotros como evangelizadores y como profesores. Si la palabra de Dios es tan buena, tan eficaz, ¿por qué hay tan poca gente que se convierte y la hace vida? Y Jesús dice, no os extrañéis, porque es lo mismo que sucede con el sembrador. El 75% de la semilla cae en terrenos que no son buenos para la producción. Quizá solo un 25% produce fruto. Lo importante es que el sembrador sea generoso y que no haga discriminaciones antes de tiempo. Yo creo que esto nos da una gran serenidad como profesores, como enseñantes. Nosotros sembremos, no de manera tacaña, sino de manera muy generosa y muy sobreabundante. A veces podemos tener la impresión de que se pierde gran parte de la semilla, no lo sabemos, pero desde luego una parte va a caer en tierra buena y en su momento producirá el fruto correspondiente. Cuarta pista, educas a personas, no a alumnos. Las personas con las que compartimos la tarea educativa se suelen llamar por lo general, según los países y las zonas, alumnos, estudiantes, pero no olvidemos que más allá de este adjetivo,
Estamos hablando de personas que tienen sus características, sus nombres, sus rostros, sus batallas interiores. Trata siempre con respeto al otro porque no sabes la batalla interior que está librando. Yo creo que una de las mejores cosas que un profesor puede hacer, y tengo experiencia de ello como alumno y como profesor, es tratar con enorme respeto a cada persona. Porque el respeto es en sí mismo educativo. A veces, aunque no tengamos una respuesta adecuada para una determinada situación, el hecho de que la afrontemos como si el otro fuera un santuario y nos descalcemos simbólicamente ante él o ante ella, produce más transformación interior que cualquier palabra que podamos decir. Y aquí es donde se nota la calidad de los profesores. Hay personas que solo por la manera como te miran y como te hablan, te están respetando, y hay personas que por su agresividad, por su lenguaje no verbal, están profanando tu santuario. ¿A qué grupo quieren pertenecer ustedes? Valora más los procesos que los eventos. La sociedad del entretenimiento y de la comunicación nos está empujando mucho a la organización de grandes eventos que atraigan nuestra atención, que les gusten a los chicos, festivales, encuentros, peregrinaciones. Está bien, porque también vivimos de impactos y de experiencias fuertes, pero un educador no se deja seducir por este espejismo. A la larga, aunque los eventos tengan su fuerza motivadora, lo que ayuda a la educación de una persona, a su crecimiento personal como ser humano y como cristiano, son los procesos. Y los procesos son lentos. Para que algo sea procesual, tenemos que saber a dónde queremos llegar y tenemos que prever las etapas intermedias. Un buen educador no se obsesiona con el éxito de algunos eventos efímeros. Nos ha quedado bien, solemos decir, al final de una obra de teatro, al final de un número musical, nos ha quedado bien. No se trata de que nos quede bien. La cuestión es, ¿en qué sentido esto ha ayudado a transformar a la persona, a crecer como ser humano y en nuestro caso también como cristiano? En sexto lugar, deja que su sinceridad destape tu fragilidad. Hay muchos profesores que quieren dar una imagen de perfección que no se corresponde con su realidad personal. Yo diría que en el aula practican una especie de Photoshop continuo. Igual que en las redes sociales hay personas que presentan perfiles que no se corresponden con la realidad de lo que son, también una tentación del profesor es manifestarse como no es. No tengas miedo a dejarte cuestionar por las preguntas que los chicos y chicas de tu clase te puedan hacer, porque a veces pueden hacerte ver tu inestabilidad emocional, tu fragilidad afectiva, tus ignorancias culturales, tu poquísima fe. Si tú aceptas todo esto con humildad, tendrías que estar extraordinariamente agradecido, porque es la manera que tienes para madurar, para afrontar cosas que de otra manera no afrontarías. En este caso se invierten los papeles. Los chicos y chicas son tus verdaderos educadores. Tú les ayudas en algunas cosas de su proceso de crecimiento y ellos, sin pretenderlo, a veces incluso de una manera un poco irónica, te ayudan a ti para que afrontes desafíos que quizá sin el concurso de este atrevimiento no afrontarías nunca en tu vida. No adoctrines, ayuda a pensar. Es recurrente la crítica que se hace a la escuela católica. Son centros de adoctrinamiento. Creo que no es verdad. En la mayor parte de los casos, tal vez en algún momento de la historia lo fueron. Hoy por hoy yo no tengo esa impresión. Pero para evitar que lo sean, adoctrinamiento no solamente religioso, porque podemos dar adoctrinamiento político, y en algunos casos se da. Podemos dar adoctrinamiento científico, parece una contradicción, pero también hay ciertos dogmatismos científicos que van en contra del espíritu abierto de la ciencia. Para evitar todo esto, ayuda a pensar. Formula preguntas generativas. Dicen que el mejor profesor
no es el que organiza el elenco de respuestas, sino el que ayuda a los alumnos con preguntas generativas. El arte de preguntar es seguramente lo que hace de un profesor alguien diferente, porque los padres generalmente ofrecen muchas respuestas y otros agentes sociales también. No caigamos en la tentación de ofrecer siempre respuestas y mucho menos respuestas prefabricadas. Hagamos preguntas que generen inquietudes. Octava pista: educa la desconexión, la atención y el silencio. Estamos en la sociedad de la información. Todos sus estudiantes están manejando constantemente computadoras, ordenadores, teléfonos celulares, teléfonos móviles. Podríamos decir que el teléfono móvil es una prolongación de la mano. Vivimos ahí y no vamos a vivir fuera de ahí. Y cada vez vamos a ir avanzando más. En este contexto, sin desdeñar la revolución que esto supone, ¿cómo ayudar a nuestros chicos y chicas a desconectar? Si la conexión es necesaria, la desconexión también. Porque sin desconexión no hay atención. Leí en un estudio reciente que el máximo de atención de un muchacho de hoy es 9 segundos. Pasados los 9 segundos necesita un nuevo estímulo que le despierte. Podemos caer en esa tentación, pero entonces estaríamos privando a las personas de la capacidad de interioridad. Sin desconexión no hay atención y sin silencio tampoco hay atención. No hay experiencia religiosa sin la capacidad de atender las voces de los demás, atender la voz de uno mismo, atender la voz de Dios. Por tanto, yo creo que si algo tiene que ofrecer como alternativa una escuela católica, es la educación en la desconexión, en la capacidad de atención y de silencio. Novena pista: ten una visión global, pero cuida el detalle concreto. Ustedes forman parte de una comunidad educativa de un colegio concreto, forman parte de una comunidad educativa más amplia de la provincia claretiana a la que pertenece este colegio, incluso de una congregación, de una iglesia. Cuando uno tiene el mapa grande, se sitúa mejor. Cuando uno tiene una visión completa de la educación, no solo es diestro en las asignaturas que imparte o en los campos profesionales, sino que tiene una especie de mapa axiológico de la educación, entonces puede ayudar mejor en los procesos educativos. Pero esto se traduce después en la atención a los detalles concretos. No basta ser un teórico de la educación. La educación pasa por la palabra justa en el momento oportuno a una persona, por la ayuda en un determinado problema. Esta capacidad del detalle, yo la llamaría así, la educación de la proximidad y del detalle, es lo que puede hacer también de nuestros colegios, colegios con corazón. No olviden que el nombre oficial de nuestra congregación es Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María. Y esto se traduce en un estilo con corazón. Cuando vivimos una sociedad muy fría y muy individualista, es necesario educar también en la cordialidad. Y por último, cree que el encuentro con Dios es lo mejor que le puede pasar a una persona. Yo no sé si ustedes que me están escuchando ahora, si todos son creyentes, imagino que no, porque son comunidades muy plurales. Imagino que algunos de ustedes estarán en un proceso de descubrimiento de la fe, tal vez otros se sitúan en otros ámbitos o en otras posiciones, y absolutamente todo es respetable. Pero hay algo que no podemos obviar. Nosotros, como claretianos, cuando queremos hacer el bien, este era el objetivo de Claret, pensamos que el bien máximo de una persona es su encuentro con Dios. Lo creemos profundamente. No tendría ningún sentido mantener escuelas si no creyéramos que lo mejor que le puede pasar a un chico o a una chica es que en el ámbito de la escuela tenga oportunidades de encuentro con Dios, para que después libremente responda.
Muchos de nuestros chicos son hijos e hijas de lo que algunos sociólogos llaman la generación de padres secularizados. Por tanto, en su familia no han recibido una formación religiosa ni han tenido ninguna experiencia en este sentido. Hay un sociólogo italiano que dice que en Europa estamos ante la primera generación incrédula de la historia. Siempre en los últimos siglos ha habido personas ateas, agnósticas, pero generacionalmente es la primera vez que nos enfrentamos a toda una generación incrédula. Para un educador, y más para un educador claretiano, esto es un enorme desafío. Yo les invito a que más allá de su posición personal, crean esto. Lo mejor que le puede pasar a una persona, el mayor bien, es encontrarse con Dios, porque esto es lo que dilata nuestra humanidad como ninguna otra experiencia. Si un colegio claretiano no es capaz de ofrecer esto, díganme para qué sirve. Gracias por su comprensión y por su atención. Les deseo lo mejor en este 150 aniversario de la muerte de San Antonio María Claret.